Bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán, una mañana de viernes 10 de agosto. Ya llegamos al fin de semana. Hoy en el estudio me acompaña el abogado, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Ulises del Dios Guzmán. Está conmigo para poder platicar sobre los temas de coyuntura nacional. Ulises, gracias por venir con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Julio. Es un gusto. Gracias. Vamos a platicar de los temas de coyuntura, de los temas que están ahorita en la boca de los salvadoreños. Esa es la propuesta para todos ustedes. Ayer se dio a conocer una nueva audiencia. El expresidente Saca, como decimos vulgarmente, comenzó a cantar, ¿verdad? Y cantó fuerte. Así es que de eso y de otras cosas vamos a hablar esta mañana con el abogado Ulises del Dios Guzmán. Quédese con nosotros, ya regresamos. Estamos en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por quedarse con nosotros en esta mañana de viernes. El abogado Ulises del Dios Guzmán me acompaña en el estudio para platicar de los temas de coyuntura. Ya está conmigo también el diario Colatino. El Colatino dice esta mañana: Saca acepta que Arena fue destinatario de partida secreta. Y no solo Arena, hay mucha gente involucrada de la que recibió dinero. Pero sin duda, pues el tema político, Arena recibe una buena cantidad de dinero, según el presidente Saca. Y también hay inclusive periodistas, 1.8 millones de dólares que van a parar a manos de periodistas. Esa información todavía falta conocerla, quienes recibieron ese dinero. Y así se puede, el presidente Saca se fue anunciando, fue diciendo a quienes en su gestión, porque él admite, el primer presidente de la República procesado, que admite que sí, ese dinero lo manejó, lo malversó, y de eso pues vamos a platicar con el que sabe, con el doctor Ulises del Dios Guzmán, que está conmigo. ¿Cómo ves tú, Ulises, en la primera vista, cómo ves este proceso? Un proceso que ha corrido en los últimos 2-3 días. Bueno, es un proceso naturalmente peculiar, ¿verdad? De gran relevancia, gran importancia por las personalidades que están siendo procesadas en un primer momento, y uno hubiese creído de que eso es lo que le iba a dar la gran relevancia al proceso. Pero además de las personas que están siendo involucradas y la naturaleza de los hechos, también el derecho mismo, porque el derecho mismo pareciera ser que no se aplica de igual modo para cualquier otro procesado, en cualquier otro caso, que en el caso de el Estado versus la presidencia de Saca. Digo porque generalmente la Fiscalía General de la República mantiene ciertas políticas que son incluso ilegales, ¿verdad? Porque no permite ciertos tipos de aplicaciones de los procesos abreviados a cierto tipo de delito, incluyendo los de corrupción. Y digo, es ilegal porque el Código Procesal Penal establece la aplicación del proceso abreviado sin hacer exclusión de ningún tipo de delito. Y en consecuencia, excluir delitos por decisión fiscal es realmente una decisión ilegal. Pero a su vez, que esa política es la que ha venido manteniendo, ahora ocurre de que va en contra de su propia política. Es legal, por supuesto, porque lo permite el Código Procesal Penal, pero lo que destaco yo de curiosidad, que hoy sí se puede. Con relación a otros procesados no se puede el proceso abreviado en los delitos de corrupción, pero con relación a este caso en particular sí se puede. Entonces, es una peculiaridad. También en la exposición pública del hecho, de este hecho, la gente está diciendo qué diferencia como salió con el tema de Funes, por ejemplo, que dijo este es el robo del siglo y empezó a decir un montón de cosas, y de repente el de Saca no lo maneja de la misma manera. Comenzó llamándolo algo así porque se tiene por parte de la Fiscalía la mala costumbre de estigmatizar los casos. Por ejemplo, en el caso de Funes era el destape de la corrupción, ¿verdad? En el caso de Saca era el saqueo del Estado. Esos son nombres para película o para operaciones de la policía, para programas o novelas, ¿verdad? Pero no para una institucionalidad que es la que ejerce la acusación por parte del Estado. Esto debe tener nombres técnicos. Es el Estado versus la administración Saca.
no ese nombre que le han dado. Ahora, al darle ese nombre tiene su intencionalidad, ¿verdad? Y es el estigmatizar y orientar a la gente, a hacerla creer de que el estigma que le pone con el nombre hace que la gente piense que el procesado es culpable. Es una especie de fraude social en la manipulación de la mente de la gente. Eso no es serio por parte de la institución fiscal. Otra de las peculiaridades es el hecho de que en los procesos abreviados de lo que se trata es aceptar la confesión de los hechos por parte del procesado. Y en todos los procesos no se permite leer las declaraciones ni de los testigos, ni de los procesados, ni de los peritos, porque entonces no está haciendo una declaración, sino que una lectura. La lectura es una orientación ya predeterminada o preescrita, probablemente por el mismo persona declarante, pero también altamente probable por otra persona. Saca está leyendo. Y sin embargo, yo he leído en cierto medio de comunicación que incluso hubo un incidente con eso, que estaba leyendo, dice ahí leyendo, una declaración que no era la declaración que le había autorizado la Fiscalía General de la República. Entonces hay dos incidentes ahí que quiero destacar desde el punto de vista jurídico. Uno es el hecho de que se pone a leer, ¿verdad? Y entonces ya no es una declaración espontánea, porque las confesiones deben de ser espontáneas, las confesiones de todo tipo. Una de las características comunes es que debe de haber espontaneidad. Y en una lectura no hay espontaneidad. Y dos, es el hecho de que la Fiscalía intervino interrumpiendo la declaración o lectura del expresidente Saca bajo el argumento o la excusa de que no estaba declarando lo que la Fiscalía le había autorizado para que declarara. Entonces viene otro punto. ¿Cuál es el hecho entonces? Si alguien va a confesar lo que él sabe que ha dicho y que ha hecho, las acciones u omisiones propias, o tiene que confesar lo que la Fiscalía dice que es lo que él ha dicho o ha hecho. Porque si se trata de que es obligatorio decir lo que dice la Fiscalía que dijo, es un fraude la verdad, aunque sea institucionalizado o legalizado, porque ya no tiene entonces el propio procesado la libertad de ser espontáneo con relación a decir lo que le parece. Naturalmente que eso es una acción fraudulenta legalizada o cuestionablemente legalizada, porque no se le puede interrumpir a un procesado que está declarando para decirle que no está declarando del modo que la Fiscalía quiere que declare. Claro. ¿Qué es eso? Entonces hay también otro elemento que daña la declaración. Pero queremos entender un poquito. Cuando le cambia a la Fiscalía y le dice, mire, no es así la cosa, ¿qué le está diciendo? Técnicamente le está diciendo la forma como lo está diciendo no es así, o el contenido. El contenido no está diciendo lo que nosotros le hemos autorizado para que diga. Y en consecuencia, si le está diciendo no es eso, le está coaccionando su declaración. Es otro elemento que resultaría ser también vicioso de la supuesta confesión. Entonces hay cosas ahí bastante raras. Y luego, ¿por qué es que la Fiscalía, y cuál es la versión que la Fiscalía quiere que se dé, y cuál es la versión que está dando Saca, y cuál es la diferencia entre esto, y por qué la Fiscalía se va a oponer a que el presidente Saca rinda la declaración que él cree que es la verdad, o que en su concepción eso recuerda que es la verdad? ¿Por qué el expresidente Saca va a recordar una verdad que dice a la Fiscalía que es lo que ha ocurrido? Entonces una incoherencia. Pero en este tipo de proceso, el proceso abreviado, que es una de esas curiosidades que se ha introducido desde el código actual, ¿verdad? Código en donde no es un código realmente para nuestra idiosincrasia, porque mantiene varias peculiaridades, pero hablando ya del código de este proceso abreviado, el hecho de que convierte a la justicia en una mercancía, porque esto viene de otro lugar, ¿verdad? Otro lugar en donde tienen esa cultura, cualquier cosa es negociable, y esa cualquier cosa es negociable, incluyendo la justicia, ya nos la han metido a nosotros a través de este código actualmente vigente, y una de las formas de introducirles a través de el proceso abreviado. Le podemos negociar este asunto, podemos determinar, podemos incluso disminuir las penas
pena hasta por debajo de los límites que establece el Código Penal. Es una negociación, en tanto que usted diga lo que nosotros queremos que diga. Es una deformación también de la verdad legalizada. Es inconstitucional, pero está legalizada por de pronto porque forma parte del Código Procesal Penal. Pudiéramos decir, Ulises, que negocia con la Fiscalía. Sí. La forma cómo va a declarar. El contenido, y no solo la forma. Negocia eso. Es una negociación. Es más, en los procesos abreviados, antes de la propuesta que formalmente debe hacer la Fiscalía al señor juez, hay una negociación previa, y en ese arreglo, en esa negociación previa, es que la Fiscalía acepta ciertas condiciones, y no es que solamente acepta, sino que impone ciertas condiciones, porque de caso contrario no propone el proceso abreviado. Entonces hay una imposición en esa negociación, que alguna ventaja debe de reportarle naturalmente al procesado y otra ventaja a la Fiscalía. Generalmente se da en aquellos casos en los cuales o la Fiscalía no tiene todos los elementos para probar, digo generalmente, no necesariamente en este caso. Generalmente, si la Fiscalía no está segura o no tiene todos los elementos, puede aceptar un proceso abreviado. Y viceversa, el procesado puede, ante el riesgo de una penalidad mayor, aceptar también un proceso abreviado. No necesariamente, y esto quiero establecerlo, no necesariamente es que el procesado acepte un proceso abreviado porque es culpable. Hay procesados que aceptan procesos abreviados, aún siendo inocentes, ante la posible manipulación del elemento probatorio, la estructura probatoria que puede o pudo haber sido falsificada, y frente a esa falsificación institucional de elementos probatorios, entonces el horizonte de un procesado, aún siendo inocente, es que si sigue con el proceso común, pues entonces lo van a condenar, y lo van a condenar a una penalidad mucho mayor que la que podría ser en un proceso abreviado. Este proceso abreviado es una corrupción en realidad del proceso y del sistema de administración de justicia, porque nos ha insertado y nos ha hecho creer que es bueno considerar a la justicia como una mercancía. O sea, la negociación es parte de eso. La negociación es eso. ¿Y cómo vamos a negociar nosotros la justicia? Si la investigación es la que debe de determinar cuál es la verdad de los hechos, y de la verdad de los hechos va a determinar cuál es el derecho aplicable a tales hechos y cuál es la decisión justa del juez. Pero sí, nosotros no desarrollamos la investigación técnico-científica, sino que nos imponemos a través de los procesos abreviados o a través de los imputados criteriados, pues entonces es una manipulación y distorsión que sustituye a la investigación técnica científica y que ya no la hace necesaria. Por eso no avanzamos y no vamos a avanzar, porque en cualquier proceso, no importa cómo sea, de complicado como sea, no es una motivación para mejorar la investigación técnico-científica, sino que hay formas de sustituir la investigación técnica-científica a través de estas maniobras fraudulentas, que es el proceso abreviado o el imputado criteriado, que son formas de manipulación de la justicia. ¿Ves vicios en el papel de la Fiscalía en este proceso? Sí, porque primero, independientemente de cómo haya sido el arreglo, digamos que ambas partes estaban de acuerdo, tanto el procesado como la Fiscalía. Pero después el hecho de que la Fiscalía interrumpa al procesado, a Antonio Zapca, en su lectura de confesión, pues entonces me parece que es una interrupción ilegítima, porque está impidiendo que el procesado diga lo que él cree que debe de decir. Y la Fiscalía no tiene el derecho para interrumpir al procesado. Afortunadamente entiendo yo, según también las noticias, que el señor juez en ese incidente de interrupción, porque la Fiscalía pedía que ya no se continuara con la lectura, confesión, el señor juez dijo que no había lugar, que el señor procesado podía continuar con esa lectura, confesión. Entonces se continuó, digamos, en una lectura confesión de conformidad con el entendido de la conciencia y el conocimiento del procesado, aún con esa modalidad de la lectura, que es una modalidad
que en realidad no va de acuerdo con las características de una confesión que debe de ser espontánea. Alguien me puede decir, no, lo que ocurre es que en estos casos, en una caso tan complicado, tan complejo, con tanta información, que entonces probablemente el procesado quizás no tenga en el momento la memoria suficiente para dar todos los datos. Ciertamente eso puede ocurrir, pero para eso están las preguntas de la Fiscalía, que es la que pretende sacarle información al procesado dentro del proceso, para que se vierta dentro del proceso. Es la Fiscalía entonces la que, si cree que alguna información no se ha dado o no se ha dado con la suficiente detalle, a través de las preguntas puede hacer que el procesado las diga. ¿Qué es la incomodidad de la Fiscalía? Dice, nos cambió la forma de presentar lo que habíamos pactado, lo que habíamos negociado, como tú estás diciendo, y de repente la Fiscalía se queda sorprendida de ese cambio, de ese giro, y dice, mire, no era esto lo que habíamos pensado. Estas cosas son normales, y el juez, ante la presencia del juez, ¿cómo va quedando evidenciada esa negociación o esa forma como al principio se estableció que tanto Fiscalía como procesado tenían que actuar ya en el juicio? Vamos a seguir platicando con nuestro invitado, el doctor Ulises del Dios Guzmán, que está conmigo para platicar sobre el tema SACA y otros temas. Ojalá nos alcance el tiempo para platicar de otros temas que también estaban en nuestra agenda. Quédese con nosotros. Un saludo muy especial también a los oyentes de Radio La Clave a las 7 de la noche, a las 8 de la noche, todos los días en Radio La Clave 92.1 FM. Están en sintonía de este espacio. Gracias. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros hoy en la noche en Plataforma. Nuestra propuesta de presentar diversas voces nacionales sobre diferentes temas. Esta noche, Ulises del Dios Guzmán sobre el tema. Entonces la Fiscalía se ve sorprendida, Ulises. ¿Por qué debería verse sorprendida? La gente también está haciendo como hasta broma de decir del hecho de esto, de que esa negociación que se da, esa forma como tan simple de decir, mira, si yo hago esto, vas a tener menos pena. Estas cosas legalmente, tú estás diciendo que sí tienen un sustento, digamos. Legalmente no tienen un sustento, pero legítimamente no debería ser así. No. Estar negociando algo, si yo digo, como decíamos la figura vulgar de cuánto yo canto, cuánto yo recibo. Correcto. ¿Cómo se va a negociar lo que es la verdad? O sea, la verdad, es la declaración confrontada y coincidente con la realidad. Y eso debe de establecerse principalmente a través de medios técnicos científicos. Pero ¿cómo se va a negociar lo que es la verdad? Y lo otro es cómo se va a negociar lo que es la justicia. La justicia debería ser innegociable. Por eso no deberían de existir ni los procesos abreviados, ni deberían de existir tampoco los imputados criteriados, en donde se le da impunidad por parte del fiscal a un sujeto que confiesa haber cometido delito y en muchos casos es el principal autor del cometimiento de los delitos en ese o en otro, y sin embargo es la Fiscalía la que, entre comillas, lo absuelve. Digo entre comillas porque no se utiliza esa palabra, pero en realidad si no lo van a procesar por todos los delitos que ha cometido, es una absolución, y la absolución solamente la puede dar por la Constitución el órgano jurisdiccional. Entonces es una intromisión de parte de la Fiscalía en el ejercicio de las atribuciones del órgano jurisdiccional, y sin embargo el órgano jurisdiccional lo permite. Están como diciendo, la Fiscalía dice, bueno, ya negociamos y mira, y vas en esta forma te vas a presentar y vas a decir esto, y de esa manera tu condena va a ser. Pero ¿cómo le puede ofrecer el fiscal algo que el juez va a determinar, Ulises? Por la ley, porque la ley establece que en el proceso abreviado hay un arreglo, que ahí es donde viene la legalización, pero ilegítima, y que ese arreglo lo propone la Fiscalía y que una vez propuesto, el juez está obligado a respetar la propuesta de la penalidad. O sea que en esto el juez también está en sintonía con esto también, digamos. Aunque el juez está legalmente obligado, porque según la ley está obligado a respetar la propuesta fiscal, y la propuesta
propuesta fiscal de la penalidad es que la pena se reduce drásticamente porque un delito que tenga una penalidad común, por ejemplo, en el Código Penal, que es donde se establece la pena de los delitos y no en el Código Procesal Penal, pero aquí en este caso se establece en el Código Procesal Penal que la pena varía y que puede ser desde 1/3 hasta el mínimo. Y no del mínimo a un máximo, como lo establece el Código Penal. Entonces, si la penalidad puede ser de 1/3 hasta el mínimo, es una caída drástica y eventualmente se puede negociar con la Fiscalía de que la penalidad impuesta y propuesta por la Fiscalía sea 1/3 y en consecuencia, frente a esa propuesta de la Fiscalía, el señor juez estaría obligado a que, si lo condena, debe de imponerle esa penalidad, 1/3 del mínimo de la pena establecida en el Código Penal. ¿Qué delitos están? Es una gran oferta, es un buen negocio, por eso digo yo, es una negociación de la verdad y de la justicia y naturalmente lo que ocurre es que ya nos acostumbraron, ya nos lavaron el cerebro a que eso es así. No, la verdad y la justicia son, por su naturaleza misma, son innegociables. No puede negociarse lo que es la verdad, lo que realmente ha ocurrido. La verdad debe de descubrirse y establecerse, que es cosa diferente. ¿Qué delitos están puestos en el escenario? ¿Cuáles son los delitos que se ven a flor de piel? Entiendo que solamente han quedado en esta imputación que se le hace al señor expresidente y a otro, al menos al señor expresidente, el delito de peculado y el delito de lavado de dinero. Y la propuesta que están haciendo, hasta donde entiendo, que no sabemos realmente si eso se va a mantener o no, pero que la propuesta hasta ahora es supuestamente 5 años para el delito de peculado, porque ese delito en el Código Penal puede llegar hasta 15 años y en el delito de lavado otros 5 años, que también en el Código, en la ley especial puede llegar también hasta unos 15 años, de modo tal que estamos hablando de una reducción drástica de la pena que puede dar lugar a que eventualmente, si es aplicado, serían solamente 10 años y en poco tiempo estaría puesto en libertad probablemente el señor expresidente, porque con un cumplimiento de la media pena podría serle ya aplicable la libertad condicional anticipada o eventualmente con 2/3 la libertad condicional ordinaria o incluso antes de la libertad condicional anticipada podría gozar de beneficios penitenciarios que lo podrían poner en libertad. ¿Cuánto tiempo podría, con todas estas cosas que tú nos estás explicando, cuánto tiempo podría estar, digamos, preso Tony Saca, por ejemplo? Bueno, podría... Ya con todo y todo lo que... Con la oferta que nos están poniendo. Con todas esas ofertas, probablemente 1 año le estén dando algún beneficio de, bien sea de libertad anticipada o le estén dando el beneficio de ciertos beneficios penitenciarios que le permiten salir, regresar o solamente estar los fines de semana, etcétera, las fases de confianza, semilibertad asistida, todas esas modalidades que en el fondo son casi váyase y venga a dormir o váyase a trabajar y después regrese, son modalidades que lo mantendrían digamos en casi una libertad y probablemente a los 5 años le concedan una libertad condicional anticipada y con eso ya finalizaría propiamente el proceso porque estaría en absoluta libertad porque le podrían imponer algunas reglas de comportamiento con término de prueba, pero eso es siempre estando afuera y en consecuencia podría eventualmente solamente pasar 1 año más probablemente y después ponerlo en libertad. Con $300 millones en juego. Bueno, esa es una parte también que habría que ver cómo es que establece o va a manejar el señor juez esa parte de la responsabilidad, ¿verdad? Porque también aquí hay una deformación y forma parte de lo que las imputaciones fiscales no son imputaciones serias, sino que son propagandísticas. Porque decir, por ejemplo, que el señor expresidente y todos los demás funcionarios han desviado $300 millones, en realidad es simplemente sumar lo que son las partidas secretas, decir, este es tanto, y en consecuencia la desviación o la sustracción y apropiación son $300 millones. Entonces,
Eso realmente no es coherente, pues, porque la Casa Presidencial, las instituciones de Casa Presidencial, las que dependían y las actividades no se mantienen del aire. Es decir, todas estas tienen una serie de gastos, algunas de ellas hasta arrendamiento, otras pago de personal, otras pago de bienes y consumos, y etcétera, servicios, y todo eso forma parte de los gastos que la presidencia va haciendo. Pero si simplemente toma el presupuesto y dice que esto es lo que ha desviado, no es una imputación seria, es una imputación de propaganda. Pero eso le introduce a la gente de que se ha apropiado de 300 millones y podría ser una cantidad mucho menor si es que se hubiese apropiado. Y lo otro es el hecho de que tampoco sabemos realmente si hay una actuación ilegal o no por parte del expresidente, porque uno de los puntos fuertes que tenía y todavía tiene la defensa es el hecho de que están alegando que el expresidente ha manejado los fondos de la presidencia del mismo modo en que lo manejaron los presidentes anteriores. Y que inclusive se habla de que quedó un manual cómo manejar la partida secreta y todo esto. Entonces estamos hablando de que la partida llamada secreta después de gasto reservado es manejada de conformidad con la ley de presupuesto, de conformidad con los instructivos de la Corte de Cuentas, de conformidad con las indicaciones del Ministerio de Hacienda y ciertos reglamentos e instructivos internos y un manual específico sobre cómo el manejo de los fondos reservados. Ahora, ¿hubo alguna impugnación de ilegalidad o de inconstitucionalidad a estos instrumentos normativos? No, ¿verdad? Quiere decir entonces que hasta ese momento se reputaban como legales y que la actuación era oficializada como tal. Y en consecuencia tenemos un problema. Si se ha actuado de ese modo, significa que la actuación ha sido legalizada. ¿Cómo entonces ahora vamos a decir que es ilegal porque esos instrumentos son ilegítimos y nadie impugnó la legalidad o la inconstitucionalidad de los instrumentos? Nos quedaríamos a que tendrían que probar que no se hizo de conformidad con esos instrumentos o que no se destinó para los fondos a los cuales deberían de estar ya destinados. Pero entonces eso ya requiere de una capacidad investigativa que pareciera ser que la Fiscalía o no tiene o no quiere aplicar en este caso. Porque mira Ulises, en ese tema que tú estás tocando, aparece una foto cuando, si no me equivoco, el presidente de la Corte de Cuentas le está dando el finiquito a Tony Saca. Bueno, esa es otra cosa que es realmente un manejo publicitario y también inconveniente por parte de ellos mismos ir a solicitar un finiquito express. Pero el finiquito express en realidad es una revisión documental de las cuentas de la Casa Presidencial, y digo documental que no le entra a investigación de qué es lo que ha ocurrido, y por otro lado el presidente o los presidentes de la República, no solamente Antonio Elías Saca, no manejan directamente los fondos, sino que lo manejan otros funcionarios públicos, que son los que bien sea introducen, sacan, gastan, pagan, etcétera, y en consecuencia, como no hay un manejo directo, indirecto sí lo hay, porque bajo la presidencia de la República todo debe corresponder a la orientación, a la línea, pero no se encuentra generalmente que el presidente, por ejemplo, vaya a hacer un gasto o una compra, sino que hay mecanismos, hay procedimientos, hay personas encargadas y no es directamente el presidente el que lo hace. Entonces es fácil de que en la Corte de Cuentas, frente a una cuenta documental, le dé un finiquito express. Sin embargo, el finiquito express es solamente para el efecto de los procesos de cuenta, es decir, para los procesos de responsabilidad administrativa o para los procesos de responsabilidad económica o pecuniaria, pero de los juicios de cuenta. Un finiquito express u ordinario de la Corte de Cuentas no exime de un probable proceso de probidad, por ejemplo, no exime de la aplicación de la ley de enriquecimiento ilícito, no implica, por ejemplo, que lo ha eximido de la responsabilidad penal. La Fiscalía General de la República tiene la libertad, si considera que alguien ha cometido delito, de iniciarle proceso penal a alguien, aun cuando le hayan entregado el finiquito de la Corte de Cuentas o el cumplimiento total por parte de la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía no está obligada a esperar que la Corte Suprema de Justicia en pleno determine si a alguien lo envían o no, si le van a aplicar o no el proceso de probidad, porque esa es la competencia
competencia exclusiva y reservada para el proceso de probidad. No tiene que ver, no está vinculada con relación a la investigación y procesamiento penal. Vamos a seguir platicando, Ulises. En esto también se dice se bañaron en el chorrito bastantes. Y según la declaración del expresidente Saca, ahí apareció toda una lista de quienes se bañaron en ese chorrito de los $300 supuestamente que están ahí, que también yo te quiero preguntar un poquito porque sacar $300 de un presupuesto, como tú dices, que está totalmente fríamente calculado, tampoco es fácil. Igual con el caso Funes, sacar toda la cantidad que se le dice que sacó y no es tan fácil. O sea, cómo manejar todos esos dineros y que nadie se dé cuenta también es bastante difícil de entender o de creer. De eso va a ser la propuesta. Cuando regresemos, un saludo muy especial a todos los oyentes de Radio La Clave 92.1 FM que están en sintonía de Encuentro con Julio Villagrán. Ya regresamos. Inmanejable. Estamos al aire ya en Encuentro con Julio Villagrán. Dice el Colatino en su editorial de esta mañana, dice: en caso Saca, lo judicial es lo de menos. Así lo pone el Colatino, Ulises. Lo judicial es lo de menos. En realidad, a juzgar por lo que se da, e incluso por las opiniones de la gente en términos particulares, ayer que andaban juzgados, por otra vista pública, alguna persona en particular me dijo: ya pasaste por el circo. Me dijo: ¿cuál circo? El de Saca. Me dijo. Es decir, esas son las concepciones que tiene la gente, que esto es un circo y probablemente mejor que los circos que vinieron hoy para la feria de agosto. Digo que significa que la institucionalidad está desprestigiada, que la gente no cree en lo que está ocurriendo, que la gente no cree en las instituciones y que en consecuencia ese comentario de que lo judicial es lo de menos y que lo que importa es lo político, desde un enfoque social y desde un enfoque politológico probablemente sea razón. Es decir, probablemente lo que hay allí es el poder político imponiéndose al poder judicial, aunque utilizando el Poder Judicial porque es el mecanismo legalizado, pero que no importa, y por eso es que se dan o se pueden dar estos rompimientos de regla, ¿va? Estas cosas raras. ¿Va? No, la Fiscalía ha mantenido la trayectoria, es que eso no se puede, corrupción, cómo se va a negociar, pero aquí sí se puede negociar. ¿Va? Claro. Bueno, ¿qué es lo que hace? ¿Qué poder hace que el ente investigador y acusador de repente cambie su línea que era esencial supuestamente para el ejercicio de la acusación, ¿verdad? Entonces, eso también desprestigia la misma institucionalidad, esos cambios bruscos, y no hay otras explicaciones, o son pocas, muy pocas las explicaciones o el tipo de causas por las cuales se puede cambiar ese tipo de decisiones. Y dentro de los que aparecen señalados, hablando de las coyunturas políticas que tú dices, Ulises, aparece el Partido Arena y teóricamente ahí dice que recibe una buena cantidad de dinero, Arena, y ya comenzaron las defensas también. Arena comenzó ya a defenderse porque están en un proceso. Le preguntaron al candidato presidencial de Arena y esquivó las preguntas. Le dijeron a Interiano, esquivó las preguntas. La expresidenta Vilma Escobar también evade, dice: no tengo nada que hablar al respecto. La diputada Margarita Escobar también dice: no quisiera hablar de eso, pero es un tema, y empieza a filosofar sobre el tema. Pero comienzan entonces ya los repartos de responsabilidades en esto, pero políticamente, Ulises, Arena se ve muy afectado con esta situación, porque él no fue presidente de Ghana, él no fue presidente del FMLN, él fue presidente de Arena, y se da en su gestión todo esto, inclusive el tema que se hayan desaparecido todos los documentos contables donde como Arena, como partido, como institución tenía, y dicen desaparecieron, también a la gente le genera esa inquietud. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Es responsable Arena en esto o no es responsable? Bueno, yo he visto que hay incluso hasta peticiones de cancelación del partido Arena en esa línea, de haciendo responsable al partido de, al menos en parte de lo que ha ocurrido. En realidad, el partido en sí mismo no es responsable, y el partido en sí mismo no tendría por qué cancelarse por esto que está ocurriendo, cualquiera que sea el resultado. Porque, aunque recibe estos dineros. Aun cuando lo recibiera, porque
las cancelaciones de los partidos políticos responden a la ley, y en la ley es que deben de existir las causales de cancelación de los partidos políticos. No es cualquier cosa que nos ocurra que eventualmente podríamos considerar oprobiosa o reprochable contra los partidos, ¿va? No, es lo que dice la ley, el principio de legalidad constitucional. Agarremos la ley de partidos políticos y no aparece alguna causal, al menos no de este tipo, para que se pueda cancelar a un partido político en esta causa. En consecuencia, podría hablarse de un partido político reprochabilidad, que recibe un dinero mal habido, un dinero que es del Estado, un dinero que es de los salvadoreños. A pesar de eso, un partido que recibe eso no puede ser señalado. No es que no pueda ser señalado. La sociedad lo hace y definitivamente no se va a detener ese reproche que le están haciendo al partido. Lo que yo estoy señalando es que eso no es constitutivo de causal de cancelación de partido. Responsabilidad política podría haberlo, efectos electorales podría haberlo, incluso responsabilidad patrimonial y responsabilidad patrimonial y responsabilidad penal podría haberla para las personas o funcionarios del partido que hicieron las actuaciones que están siendo reprochadas de haber recibido esas cantidades de dinero en el supuesto de que hubiesen conocido de la ilegalidad, de la procedencia del delito, de la procedencia del dinero. Pero es una responsabilidad personal, porque la responsabilidad penal no es una responsabilidad a las personas jurídicas, sino que en aquellos casos en los cuales presuntamente una persona jurídica pudo haber participado en el cometimiento de delito, no es a la persona jurídica a la que se le imputa el delito, sino que a las personas naturales que hicieron, a través de sus hechos, acordaron o ejecutaron los hechos que son constitutivos de delito. En consecuencia, a Arena no se le puede procesar penalmente al partido. A personas, funcionarios, dirigentes del partido sí es posible. Pero y tampoco se le puede cancelar al partido porque no existe causal de cancelación. Eso no inhibe el hecho de que la sociedad pueda eventualmente considerarlos y reprocharlos y eventualmente producir un efecto dañino para el partido en las siguientes elecciones presidenciales. También se habla de que en todo esto el presidente Saca dice, bueno, me puse de acuerdo, hice algunas transacciones con la banca misma y dice, la banca le acepta el tipo de transacciones con ese tipo de dinero. Bueno, es que en realidad en todo esto, en cuestiones sobre todo de delitos de corrupción, particularmente de lavado de dinero, es sumamente difícil, no es imposible, pero es sumamente difícil que no haya participado la banca. Y nosotros nos preguntamos cómo es posible entonces que una persona que llega incluso con billetes de 100 ya comienzan a hacerle un montón de preguntas, o si va al súper y ahí aparece que no le admiten billetes de 100 y si le van a permitir un billete de 100 le sacan fotocopia, le notan el DUE de la persona que está entregando el billete de 100, es un gran escándalo por un billete de 100. O si va a reportar o a abrir una cuenta bancaria, cuánto va a recibir usted, de dónde le va a venir, quién se lo va a dar, etcétera. Por una persona que a lo mejor va a ahorrar $100, $200, $1,000 en una cuenta, que evidentemente no son casos de corrupción. Y sin embargo aquí estamos viendo que son millones y cientos de millones los que se mueven a través de las instituciones bancarias y no pasa nada con los bancos. Pues miren, si es que los bancos son los que han servido de intermediarios para que este tipo de operaciones se realice. Simplemente es que a nivel superior, económico y político, tienen el entendido de pasar por encima de la legislación y no darle cumplimiento, por ejemplo, a las reglas de control que establecen nuestra institucionalidad y particularmente en este caso las reglas que establece la ley especial de lavado de dinero y activos. Esa es la verdad. Y en tanto que nadie lo vea y el ente fiscal no vea a los bancos como los medios a través de los cuales se estuvieron cometiendo los delitos, pues entonces no pasa nada, porque como aquí estamos acostumbrados a creer que el ente fiscal tiene el monopolio de la acción penal, pues entonces nadie tampoco se atreve a iniciar proceso penal y probablemente si alguien lo hiciera, directamente le dirían que es inconstitucional, lo cual no es cierto, porque la Constitución de la República le confiere al ente fiscal la facultad de investigar y promover la acción penal en defensa de la justicia y de la legalidad, pero no le dice que exclusivamente es el ente que debe de promover la acción penal, no tiene la exclusividad de eso, es un invento, no está en la Constitución. Y es más, no obstante de que se repite y se dice en el Código Procesal Penal, tenemos casos en los cuales no es el ente fiscal el que promueve la acción, y entonces ¿cómo es eso que creemos
sabemos que constitucionalmente el ente fiscal tiene el monopolio de la acción y sin embargo en el Código Procesal Penal hay casos en los cuales no es el ente fiscal el que promueve la acción. Mira, Ulises, yo te quería preguntar, hay gente, empresarios mismos, que se ven sorprendidos cuando un banco les cancela sus cuentas. Sí, cuando un banco dice, no, mire, usted no puede, por sospechas. Por sospechas, por rumores. ¿Y rumores de qué? Y es más, eso es también inconstitucional porque los bancos en realidad prestan un servicio público. Los bancos tienen una concesión por parte del Estado. No es cualquier persona el que tiene las facultades de recibir dinero del público. Eso es una concesión o autorización especial por parte del Estado. Como contrapartida tienen la obligación de prestar ese servicio y sin embargo por algún rumor o por algún proceso contra alguien que no ha sido condenado y le cancelan su cuenta, el banco tiene responsabilidad de los daños y perjuicios que le pueda ocasionar a esa persona que le cancela la cuenta bancaria. En este momento, porque el poder político y sobre todo el poder bancario se impone, no hay nada. Pero eso está pendiente de determinar, porque la responsabilidad de cancelar una cuenta bancaria realmente atenta contra las reglas de la concesión por parte del Estado y de la obligación que tiene de prestar ese servicio, particularmente cuando le cancelan la cuenta a alguien simplemente por una sospecha, porque está siendo investigado. Sí, pero la investigación, ¿qué es? Es nada jurídicamente. Claro. O que está siendo incluso procesado. Aún así, ¿por qué? Porque está la presunción de inocencia que le establece la Constitución y en consecuencia no puede el banco decir que porque está siendo procesado. No, porque no ha sido condenado. Es solamente la sentencia judicial. Y aún en la sentencia judicial, una vez condenado, depende de qué delito se trate y depende de si el dinero que maneja o no tiene que ver con el delito. Y en consecuencia el banco no puede arbitrariamente cancelar estas cuentas bancarias. Tiene responsabilidad. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones los bancos también están metidos en alguno que otro negocio y toman partido en contra o a favor de algunas personas. Hay más de, me decía un abogado, hay 2.500 empresarios en este país, Ulises, que tienen cuentas cerradas, que no pueden operar por sospechas de la banca, porque tú dices, hay intereses dentro de la banca. Pero vamos a aprovechar el último bloque para hablar de esto, porque es un tema interesante. La gente dice, mire, si yo estoy actuando legalmente, yo tengo dinero de mi trabajo y todo, y todavía tengo freno. ¿Y cómo pueden pasar cosas? Y la banca no se pronuncia, y nunca se ha pronunciado sobre temas de corrupción o lavado de dinero. Vamos a hacer el último corte y ya regresamos. Estamos ya en el último bloque de Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Interesante entrevista con Ulises del Dio Guzmán, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Mira, un abogado me decía, Ulises, que hay 2.500 empresarios que por sospechas o por algún interés particular de la banca le están cerrando las puertas y se lo cierra un banco, se lo cierra el otro, se lo cierra el otro y se lo cierra el otro, de manera sistemática. ¿Cómo puede ser esto? Es el abuso de la banca, porque la banca está incumpliendo el deber que tiene de prestar el servicio de intermediación financiera, porque esa es la contrapartida a la concesión del Estado. Solamente una causal legal es la que podría autorizar a que a una persona le cancelen la cuenta. No una sospecha cualquiera, una mala reputación, no una investigación, ni siquiera investigación fiscal, pues la investigación fiscal podría concluir con archivar el resultado de la investigación y ni siquiera un proceso penal, porque en muchos procesos penales, en tanto que la persona está siendo procesada, es inocente según la Constitución y eventualmente algunas personas están siendo procesadas y las mantienen siendo procesadas con prueba ilegal. Casos concretos que nosotros tenemos aquí, el caso del empresario Rice, en donde le han presentado una grabación que tampoco lo compromete directamente, no es él el que habla, etcétera, no es tampoco el teléfono de él el que había sido intervenido, tampoco hay autorización, etcétera, pero hay, por ejemplo, una grabación que la ley dice que después de los 6 meses, tiene 6 meses la Fiscalía para utilizarla en la apertura de un proceso penal. Y sin embargo, pasan 10 meses más y la Fiscalía presenta esa grabación como elemento probatorio y en base a ese elemento probatorio le decretan detención en base a una prueba
evidentemente ilegal, y aún así mantienen el proceso pendiente con la detención ilegal de este empresario. Entonces, cuando evidentemente aquí lo que habría que hacer es a la inversa, determinar responsabilidad a aquellos que están utilizando elementos probatorios ilegales, porque eso podría constituir fraude procesal, porque están utilizando prueba ilegal. Y después de eso, como está siendo procesado y como hay una detención ilegal, eventualmente dicen, es que también supuestamente es accionista de una empresa, y le cierran las cuentas bancarias a la empresa de la cual se supone que es accionista, que por cierto no aparece él directamente como accionista en esa empresa, y sin embargo dice, no, es que esta empresa aquí está como socio RAIS, vean ahí la empresa, vean el registro de comercio, no aparece que él sea, sino que se dice que él es ahí el socio supuestamente mayoritario de la empresa, de Mides, y dice que le cancelan la cuenta. Bueno, a Mides le acaban de hacer una auditoría por parte de la Corte de Cuentas, entonces le ha revisado absolutamente todo para determinar de dónde provienen sus fondos, cómo los maneja, cómo los gasta, cómo son las utilidades, cómo las reparte, y no ha encontrado ni un solo atisbo de manejo corruptivo de cuentas y entonces de dinero. ¿Cómo entonces le van a cancelar la cuenta a una empresa como esa que presta un servicio público, que presta en servicio a las alcaldías? Ya vemos el desastre que está ocurriendo allá en Santa Tecla por tratar de utilizar otro tipo de mecanismo que no cumple con las reglas legales y que es lo que es peor, que contamine el ambiente, es decir, que nos daña la salud y la vida a los salvadoreños, y sin embargo a esa empresa le cierran las cuentas bancarias. Es una absoluta irresponsabilidad de los bancos, que eso está pendiente de determinar, porque por de pronto tienen el poder de que son impunes frente a las acciones penales o a las acciones de responsabilidad pecuniaria, pero eventualmente estas cosas están cambiando drásticamente, a gran velocidad, de modo tal que los bancos deben de actuar de conformidad con la legitimidad y cumplir con el deber que tienen de prestar el servicio de intermediación financiera, a menos que haya una orden judicial, que es diferente. Fíjate que había un abogado me estaba contando, Ulises, ahondando un poco este tema, que creo que tiene relación, porque hay mucha gente de manera honesta, de manera clara, transparente, maneja sus cuentas, y porque el banco, por algún señalamiento, por alguna sospecha, le está cerrando cuentas. Y alguien me decía, un abogado me decía, mira, Julio, sí hay personas, inclusive del Partido Arena, empresarios vinculados a Arena, gente que son activistas de Arena, me decía, que tienen problemas porque la banca tiene sospechas de ellos, pero son sus simples sospechas. Entonces la gente está, un buen grupo de personas están con esas inquietudes, y creo que la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa está tratando el tema, Ulises, porque realmente hay muchas inconsistencias y también hay mucho abuso de parte de la banca en general de decir a este sí y a este no. Es una discrecionalidad, una selectividad que da a entender o a sospechar de la actuación de la misma banca, como que si la banca estuviese más bien inclinada a favorecer a algunos empresarios y perjudicar a otros, de modo tal que los sospechosos aquí tendría que ser la banca y no las empresas, sobre todo las empresas aquellas que demuestran con su contabilidad que no tienen ningún manejo ilegal de los fondos o que no manejan fondos públicos, y que si hay algún X manejo de fondos públicos, en realidad ese dinero es manejado transparentemente. De modo tal que creo yo que estas cosas van a cambiar en cualquier momento. La ilegalidad o la ilegitimidad de la actuación de la banca no es algo que queda simplemente porque en este momento existe impunidad, porque tienen el poder de imponerse, no significa que así se va a mantener todo el tiempo. Puede existir responsabilidad que les puede llegar innecesariamente. Porque en el caso Saca, por eso lo sacamos este tema de la banca, en el caso Saca aparece mucho vinculado al tema banca, las transacciones, cómo no darse cuenta, cómo permitir, cómo no sospechar en ese momento, aunque fuese el presidente de la República, Ulises. Ahí tenemos el punto que quiero decir, versus, por ejemplo, una empresa, solamente por razones de ejemplo, versus Mides, que sabemos que presta un manejo de desechos técnicos sólidos, es decir, toda la basura la maneja
técnicamente no contamine el ambiente, presenta el proceso de recolección, procesamiento de esos desechos. Recibe cierto pago por parte de las empresas, que son básicamente los usuarios, que son las alcaldías, hace el procesamiento, algunas alcaldías también son socias, se les pagan las utilidades, a los otros socios. Hay un manejo totalmente transparente financiero de parte del servicio que presta la empresa y de parte del manejo de los ingresos, egresos y de los gastos y del reparto de utilidades de la empresa. En consecuencia, ¿cuál es la razón de la sospecha de mí? Es decir, técnicamente está demostrado que no tiene ningún manejo. Y sin embargo, en ese otro caso que tú dices, en donde entran y salen millones de dólares y sin embargo no entra en sospecha el banco de que algo puede estar ocurriendo. ¿Qué es lo que yo digo? Bueno, entonces aquí la banca tiende a encubrir un cierto tipo de operaciones, a un cierto tipo de personas, a un cierto tipo de empresarios y tiende a perjudicar a otro tipo de empresarios aún ilegítimamente. Entonces la banca no tiene un comportamiento objetivo, no tiene un comportamiento imparcial, no cumple con el deber de intermediación financiera, que es la contrapartida para la concesión del Estado de prestar ese servicio y en consecuencia, si no cumple con esa contrapartida, que es la de prestar el servicio financiero, no se legitima la concesión que le ha dado el Estado y debería de revocarse la concesión del Estado de ese servicio bancario. Y son empresas extranjeras, la mayoría. Aún así, no puede autorizársele al manejo de la intermediación porque no presta o no cumple con la condición necesaria y esencial para la prestación del servicio. Entonces, si no sirve para lo que les han concedido la autorización, deben de ser canceladas. Ulises, para cerrar el tema SACA, ¿qué ves tú en los próximos días? ¿Qué vamos a tener en el escenario, digamos, a manera de resoluciones o de cómo va a quedar la situación en los próximos días en el caso SACA? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, hasta ahora se ha generado una especie de incidente y es el hecho de la inconformidad o desacuerdo entre la Fiscalía por el supuesto contenido de la declaración que está rindiendo SACA. Hasta donde entiendo, entonces ahí se va a tener que determinar si se revoca o no se revoca el proceso abreviado, que es también una cuestión arbitraria, porque no obstante de que algunos jueces lo hacen, pero en realidad el proceso abreviado, una vez admitido, simplemente cambió la naturaleza del tipo de proceso y no tiene por qué después deshacer los efectos de ese cambio de la naturaleza del proceso. Sin embargo, algunos jueces lo hacen y entonces eso presenta un problema realmente para el procesado, porque al cambiarle de nuevo el tipo de proceso a un proceso común, se enfrenta con unas penalidades relativamente altas y entonces el procesado puede eventualmente ser obligado a rendir una declaración, que es la declaración de contenido que le da la Fiscalía General de la República, simplemente para gozar del beneficio de la reducción drástica de la pena que establece el proceso abreviado. Pero también ya sería, digamos, una aceptación forzada, que es simplemente por conveniencia, que podría eventualmente darse, pero pondría en evidencia de que esa declaración, que es la declaración a satisfacción fiscal, no es la declaración que quiso dar el procesado en su confesión y tendríamos un proceso que pondría en evidencia el fracaso del proceso abreviado. ¿Por qué? Porque precisamente tiene en esencia la raíz del mal, es decir, la negociación de la verdad y de la justicia. ¿Cuál será la sentencia según tu punto de vista? En realidad no podría predecirlo, porque es una decisión bien difícil. Pero ya nos diste demasiados elementos como para el procesado, para acercarnos, Ulises. El procesado, e incluso al final el que va a tomar la decisión de si se detiene, si corrige, si vuelve a declarar, etcétera, para que le apliquen la penalidad baja o si se mantiene, en cuyo caso probablemente la Fiscalía le pida al juez que le cambie la naturaleza del proceso y entonces enfrente ya una penalidad mucho más alta. Ese es también un riesgo. Y digo que ese tipo de decisiones no están específicamente reguladas en el Código Procesal Penal, por tanto esas decisiones de cambiar y después volver al proceso común son unas decisiones ilegales. Y esto tiene mucho que ver también con lo que tenemos ahí en ciernes, el proceso de la elección de los magistrados, porque todo esto va a llegar a la Corte Suprema de Justicia,
a la sala de lo penal principalmente y también a la sala de lo constitucional. Y en consecuencia, todo lo que estamos viendo y los partidos políticos involucrados en esto, bueno, van a estar pensando y que cuando esto llegue, cómo debe de estar integrada la Corte Suprema de Justicia, cómo debe estar integrada la sala de lo penal, cómo debe estar integrada la sala de lo constitucional. Por eso es que en este momento crucial de la elección de los siguientes 5 magistrados es determinante desde la perspectiva de los políticos que están viendo de que esas integraciones deben de quedar con una aritmética al interior de la Corte Suprema de Justicia que le garantice cierta conveniencia e incluso hasta impunidad en algunos casos. Ya me complicaste la agenda. Tenemos que hacer un programa, una segunda parte de este programa, Ulises, para poder hablar de estos temas. La elección, sin duda, de los magistrados también es un tema importante, pero vas a estar con nosotros para que sigamos platicando de esto. Te propongo que en los próximos días te volvemos a llamar y hacemos la segunda parte de este espacio. Bueno, gracias, Julio. Te agradezco mucho. Bueno, a ustedes en casa, gracias por haberse quedado con nosotros. Interesante. Tenemos mucho para reflexionar este fin de semana, porque hoy es viernes. El próximo lunes en el estudio nos va a acompañar la activista social Margarita Posada. Estará con nosotros para poder revisar un poco lo que la sociedad está viendo sobre algunos temas importantes en el mundo político, social y económico de este país. Margarita Posada será nuestra invitada el próximo lunes. Por hoy, pasen todos un feliz fin de semana.